¿Don de lenguas? El hablar en lenguas que se expresa en algunas iglesias carismáticas, ¿es de Dios o es engaño del diablo? Yo creo que es simple ignorancia de la palabra de Dios. En Hechos 2, los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y la multitud estaba atónita porque les oían hablar en sus propias lenguas. Pero que nos quede claro, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te da poder para predicar el Evangelio, y en esta ocasión les dio la habilidad de hablar en las lenguas o idiomas que la gente les estaba escuchando. Es decir, no todos tenemos que hablar en lenguas, pero sí todos debemos predicar el Evangelio. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas para transformarnos, para darnos dones, para administrar en la iglesia, para capacitarnos a anunciar las buenas nuevas de salvación. La iglesia que enseña que hablar en lenguas es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo están equivocadas. 1 Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a estas preguntas retóricas es clara. Claro que no. El Espíritu Santo reparte los dones donde Él quiere y a quien Él quiere. Los cristianos de hoy en día no hablan en lenguas como sucedió en el libro de los Hechos, sino que balbucean sonidos extraños que no son otro idioma y luego pretenden ellos mismos interpretar diciendo, el Señor te dice tal o cual cosa. No, la glosolalia de la iglesia carismática no es el don de lenguas bíblico. Son solo sonidos raros que se aprenden por presión social o por imitación y no son para que la gente entienda el Evangelio. El trabajo principal del Espíritu Santo no es darnos el don de lenguas. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas para transformar nuestro carácter, para ponernos en sintonía con Dios, para recordarnos la palabra de Dios, para equipar a la iglesia con diferentes dones, para que el Evangelio sea predicado. La verdadera evidencia que tienes el Espíritu Santo no es que hables cosas extrañas, sino que puedes controlar tu lengua. Es triste ver que pastores enseñan a hablar en lenguas. Si aún no hubiera ese don, vendría directamente de Dios y nadie tendría que enseñarte cómo hacerlo. Algunos dicen que solo debes dejarte llevar por el Espíritu Santo y entonces balbuceas, pero el Espíritu Santo es un Dios de orden y nunca te daría una glosolalia que solo causa confusión. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lenguas es la clave aquí. En el griego koiné dice kainos lenguas. Se refiere a algo que ya existe, pero que es nuevo para algunos. Es como si dijera, ustedes hablarán lenguas que ya existen, pero que para ustedes son nuevas. Por eso, el balbuceo que hacen hoy en día en las iglesias no es el don de lenguas bíblico. Ese balbuceo que hacen hoy no es un lenguaje angelical, ni viene del cielo, más bien es un fenómeno de autogestión que se ha convertido en uno de los mayores engaños de la iglesia cristiana. Lo más delicado del asunto es que si ese balbuceo no proviene de Dios, entonces proviene del enemigo, del engañador, de Satanás. Y la Biblia sentencia claramente que todo lo que no proviene de Dios es pecado. Jesús les dio a sus discípulos el mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo, pero ellos solo hablaban dos idiomas y por eso les dio la capacidad de hablar en otros idiomas para que los oyentes entendieran las buenas nuevas de salvación. En Hechos 2, el verdadero don no fue glosolalia, es decir, balbucear palabras o sonidos, sino xenoglosia, es decir, hablar un idioma existente sin saberlo, y con un propósito muy específico, que la gente entendiera el Evangelio. En Hechos 4 también fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros, por lo tanto no hacía falta hablar en lenguas, pues todos entendían el idioma. Si aún crees que el don de lenguas existe hoy en día y crees tenerlo, piensa en estas 5 evidencias. El don de lenguas llegó en Hechos 2 para cubrir una necesidad, que la gente entiende el Evangelio. ¿Cuál necesidad está cubriendo cuando hablas en lenguas en tu iglesia? En Hechos 2 no hubo éxtasis emocional. La gente entendió y se arrepintió. ¿Eso sucede en tu iglesia cuando dicen hablar en lenguas? En Hechos 2 el Espíritu Santo vino a los discípulos y no se formó un griterío, no se hizo desorden. ¿Hay orden cuando hacen la glosolalia a varias personas al mismo tiempo? El don de lenguas en Hechos 2 fue auténtico. No se aprendieron palabras, no repetían los mismos sonidos varias veces. ¿Alguien te enseñó a repetir palabras o sonidos? Si no edifica o no predica el Evangelio, entonces no es un don de Dios. ¿A quién edificas cuando hablas sonidos inentendibles en la iglesia? No, lo que sucede en las iglesias modernas no es el don de lenguas bíblico, es un fenómeno de las lenguas, un balbuceo de sonidos raros que generan desorden y no edifican. Por cierto, no soy cesacionista. El cesacionismo cree que los dones maravillosos ya no existen. Yo sí creo que existen don de lenguas, pero como la capacidad sobrenatural que viene de Dios para hablar o aprender otro idioma, para predicar su evangelio. El don de lenguas en Hechos 2 aplicó muy bien en aquella ocasión para que la gente entendiera en su idioma el precioso evangelio. Repetir varias veces, Rambo saca la bazuca y requema la rama seca, no es hablar en lenguas. Y esa es la verdad, aunque duela.